Hola, espectadores. Antes de sumergirnos en esta apasionante historia, no olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo y dejar un comentario. Su apoyo es crucial para que podamos seguir creando contenido como este. Prepárense para una trama llena de emociones, o traiciones, secretos oscuros y giros inesperados que los mantendrán al borde de sus asientos. En una pequeña ciudad chilena, cercana a Valparaíso, la niebla envolvía las calles estrechas y las casas grises como un sudario, creando una atmósfera opresiva que parecía aferrarse a los pulmones de sus habitantes. La humedad impregnaba cada rincón, colándose por las rendijas de las ventanas y dejando un rastro de moho en las paredes. Las farolas, con su luz mortecina, apenas lograban perforar la bruma, proyectando sombras difusas que parecían susurrar secretos. El silencio de la ciudad solo se rompía por el eco de pasos apresurados, el chirrido de una puerta vieja o el ladrido lejano de un perro. Carmela Maldonado, una mujer de 35 años con ojos cansados pero de rasgos delicados, subía las escaleras de su casa con una bolsa de compras que pesaba más en su alma que en sus manos. Cada escalón de madera crujía bajo su peso, un sonido que resonaba como un recordatorio de su vida, monótona, atrapada en un ciclo de rutina y desencanto. Mientras giraba la llave en la cerradura, pensó que su existencia se había vuelto tan gris como la ciudad, un lienzo desvaído donde los colores de sus sueños se habían desvanecido hace mucho. Al abrir la puerta, los pasos arrastrados de su suegra, Dolores Maldonado, resonaron en el pasillo. La mujer, de 65 años, encorvada por los años y con una mueca perpetua de desagrado, la recibió con su habitual tono cortante. «Otra vez llegas tarde. Horacio está a punto de volver y la cena no está lista». Carmela, sin responder, entró en la cocina y comenzó a desempacar los víveres. Había aprendido a ignorar las pullas de Dolores. El silencio era su armadura, una barrera frágil pero efectiva contra las palabras venenosas de su suegra. «Compré pescado fresco», dijo al fin, poniéndose el delantal con movimientos mecánicos. «Lo cocinaré con verduras, como le gusta a Horacio». «¿Pescado?», replicó Dolores, sentándose a la mesa con un bufido. «A mi hijo le gusta la carne. Todavía no entiendes sus gustos, ¿verdad?». Carmela apretó los labios y siguió cortando el pescado con precisión quirúrgica. La cocina, con sus paredes amarillentas agrietadas por la humedad y el zumbido constante del viejo refrigerador, era su prisión. Las grietas en las paredes parecían reflejar las fisuras de su vida, y el refrigerador, con su murmullo interminable, era como el eco de su resignación. Sin embargo, en ese espacio claustrofóbico, también encontraba un extraño refugio, un lugar donde podía sumergirse en sus tareas y olvidar, aunque fuera por un momento, el peso de su realidad. Cuando la penumbra comenzó a teñir el cielo, la puerta principal se abrió con un crujido. Horacio Maldonado, de 36 años, entró con el olor a aceite de máquina y sudor impregnado en su ropa. Su rostro, de rasgos toscos y mirada endurecida por los años en la fábrica, no mostraba más que cansancio y una sombra de amargura. «Buenas noches», masculló, saludando a Carmela con un movimiento apenas perceptible de cabeza y besando a su madre en la mejilla. «¿Qué hay de cena? ¿Pescado?», respondió Dolores con desdén, como si pronunciara una ofensa. Horacio frunció el ceño, pero no dijo nada. Se dirigió al baño, y pronto el sonido del agua llenó la casa. Carmela preparó la mesa en silencio, colocando 3 platos con porciones de pescado y verduras. Mientras esperaba a su esposo, una sensación de vacío la envolvió, como si un viento frío recorriera su interior. Recordó a Horacio en sus primeros años juntos, su risa contagiosa que llenaba cualquier habitación, sus sueños de viajar por el mundo, de construir un futuro juntos. Él solía sentarse con ella bajo las estrellas, leyendo poesía con una voz que hacía que cada palabra sonara como una promesa. Ahora, ese hombre parecía haber desaparecido, reemplazado por una sombra de resentimiento, alcohol y silencio. La cena transcurrió en un silencio pesado, interrumpido solo por los comentarios mordaces de Dolores y el tintineo de los cubiertos contra los platos de cerámica gastada. «Este pescado está seco»,
dijo Horacio, pinchando la comida con desgana. Y le falta sal. No lo salé mucho a propósito, respondió Carmela en voz baja, manteniendo la mirada fija en su plato. Ayer dijiste que te dolía el pecho. No inventes cosas, intervino Dolores, fulminándola con la mirada. Mi hijo está sano. Son tus nervios los que lo están enfermando. Carmela apretó los puños bajo la mesa, pero no respondió. Había aprendido que cualquier réplica solo alimentaba el veneno de Dolores. Tras la cena, Horacio se hundió en el sillón, frente al televisor, su rostro iluminado por el parpadeo de la pantalla. Carmela, mientras lavaba los platos, sintió que el agua fría en sus manos era lo único que la mantenía anclada a la realidad. De pronto, Horacio habló sin apartar la vista del televisor. Hoy llamó el jefe. Dijo que la fábrica tiene problemas, podría haber despidos. Carmela se quedó inmóvil, con un plato en las manos. La noticia era un golpe más en una vida ya tambaleante, una grieta más en la frágil estructura que sostenía su existencia. No te preocupes, dijo Dolores con una confianza que Carmela no compartía. Eres el mejor trabajador, nadie te despedirá. Pero Carmela sabía que Horacio no estaba en su mejor momento. Últimamente, llegaba de la fábrica con un olor a alcohol que intentaba disimular con caramelos de menta. Sus manos temblaban ligeramente, y sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían hundidos en un pozo de desesperanza. No dijo nada y siguió fregando, sumida en sus pensamientos, mientras el agua jabonosa se arremolinaba en el fregadero como un reflejo de su propia confusión. Esa noche, acostada junto a Horacio, ella roncaba con un aliento que olía a licor. Carmela no podía dormir. Miraba el techo, donde las sombras de las ramas del árbol, frente a la ventana, danzaban como fantasmas. Recordó cómo se habían conocido. Él, un joven apasionado que leía poesía en voz alta, mientras caminaban por la playa. Ella, una estudiante de turismo llena de ilusiones, convencida de que juntos conquistarían el mundo. Horacio solía llevarla a un acantilado cercano, donde el viento salado les revolvía el cabello, y le prometía que algún día tendrían su propia agencia de viajes, que explorarían juntos los rincones más remotos del planeta. Cuando se había roto todo, cuando se había convertido en esta extraña en su propia casa, atrapada en una vida que no reconocía. A la mañana siguiente, Carmela se levantó temprano, antes de que el sol perforara la niebla, y se marchó a la oficina sin hacer ruido. Prefería evitar a Dolores, cuyas palabras matutinas eran tan afiladas como cuchillos. Trabajaba como gerente en Southern Horizons, una agencia de viajes sudamericana que organizaba expediciones a destinos exóticos. Su escritorio estaba cubierto de folletos con imágenes de playas doradas, selvas esmeralda y montañas nevadas, lugares que ella nunca había visitado pero que conocía al dedillo por los itinerarios que diseñaba para otros. Esas imágenes eran un recordatorio cruel de los sueños que había abandonado, de las promesas que Horacio nunca cumplió. Buenos días, Carmela, y la saludó Valentina Ruiz, su colega y única amiga. Valentina, alta, de pelo corto y labios siempre pintados de un rojo brillante, parecía inmune a la monotonía que consumía a Carmela. Su energía era como un faro en la niebla, y su sonrisa, un destello de esperanza. ¿Qué tal anoche? Lo de siempre, respondió Carmela, encendiendo su ordenador con un suspiro. Vamos, cuéntame, insistió Valentina, sentándose en el borde del escritorio con una taza de café humeante. Otra pelea con Horacio. No es solo Horacio, admitió Carmela, bajando la voz para que los otros empleados no la oyeran. Es todo, la casa, Dolores, el trabajo. Siento que me estoy ahogando. Valentina, cada día es igual, como si estuviera atrapada en un bucle del que no puedo salir. Valentina la miró con empatía, sus ojos brillando con una mezcla de compasión y determinación. ¿Sabes lo que pienso de tu matrimonio? ¿Te mereces algo mejor? Carmela, eres inteligente, talentosa, hermosa. ¿Por qué sigues cargando con ese peso? Carmela negó con la cabeza, pero las palabras de su amiga se quedaron rondando en su mente como un eco persistente. Ese día, mientras revisaba contratos y respondía a correos,
encontró un sobre escondido entre unos documentos antiguos en un archivador olvidado. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía temblorosa que no reconoció. Intrigada, lo abrió con cuidado, como si temiera que el papel pudiera desmoronarse. Dentro había una carta anónima, escrita en tinta negra, que decía: Carmela, no todo es lo que parece en tu casa. Busca en el ático. Hay algo que Horacio y Dolores no quieren que sepas. Ten cuidado. El corazón de Carmela se aceleró y un escalofrío recorrió su espalda. Era una broma, una amenaza. La carta no ofrecía más pistas, pero la advertencia final, ten cuidado, la llenó de una inquietud que no podía ignorar. Decidió guardarse la carta en el bolso y no contarle nada a Valentina, al menos no todavía. La intriga la consumía, como una chispa que amenazaba con encender un incendio en su mente. Esa noche, cuando Horacio y Dolores se fueron a dormir, Carmela esperó hasta que la casa quedó en silencio. El reloj de pared en la sala marcaba las 11:30, y el único sonido era el tic-tac monótono que parecía contar los segundos de su vida desperdiciada. Con una linterna en la mano y el corazón latiéndole con fuerza, subió al ático polvoriento. De la casa, el aire estaba cargado de humedad y el suelo crujía bajo sus pies. Como si la casa misma protestara por su intrusión. Las telarañas se adherían a su ropa, y el olor a moho le irritaba la nariz. Entre cajas viejas, muebles rotos y recuerdos olvidados, encontró una pequeña caja de madera cerrada con un candado oxidado. Forzó la cerradura con un destornillador que encontró en una esquina, y al abrirla, descubrió un fajo de cartas amarillentas atadas con una cinta descolorida y una fotografía en blanco y negro de una mujer joven que se parecía inquietantemente a ella. Las cartas, escritas con una caligrafía elegante pero desvaída por el tiempo, estaban firmadas por una tal Julia. Hablaban de un amor prohibido con un hombre llamado Salvador, el padre de Horacio. Las palabras de Julia destilaban pasión, pero también desesperación, como si estuviera atrapada en una red de la que no podía escapar. En una de las cartas, Julia escribía: Salvador promete que dejará a Dolores, pero cada día siento que me hunde más en su mentira. Ella lo sabe todo, y sus ojos me persiguen como los de un lobo. Temo por mi vida, pero no puedo abandonar a mi hijo. Horacio es lo único que me mantiene cuerda. Lo más perturbador era una nota al final, escrita con mano temblorosa, como si Julia hubiera temido ser descubierta. Si alguien encuentra esto, que sepa que Dolores no es quien dice ser. Ella destruyó mi vida, y ahora está destruyendo la de Carmela. La casa no le pertenece. Hay un testamento. Búscalo. Carmela sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Las cartas insinuaban que Julia había sido la primera esposa de Salvador, y que Dolores, lejos de ser una simple viuda, había manipulado su camino hacia la familia Maldonado. Había menciones de un testamento desaparecido, una herencia robada y un accidente que no parecía tan accidental. Carmela guardó las cartas y la fotografía en su bolso, decidida a descubrir la verdad, aunque el miedo comenzaba a enraizarse en su corazón. Carmela pasó los días siguientes investigando en secreto, movida por una mezcla de curiosidad y rabia. No podía compartir lo que había encontrado con nadie, ni siquiera con Valentina, por temor a que la noticia llegara a oídos de Dolores. Contrató a un detective privado, recomendado por Valentina, para rastrear información sobre Julia. El detective, un hombre taciturno llamado Raúl, la recibió en su pequeña oficina en el centro de Valparaíso. El lugar olía a tabaco y café rancio, y las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos y mapas desvaídos. No es solo tu suegra, me dijo Raúl, encendiendo un cigarrillo y exhalando una nube de humo. Hay rumores de que Dolores tiene conexiones con gente poco recomendable, gente que no duda en ensuciarse las manos para proteger sus intereses. Ten cuidado, Carmela, si lo que dices es cierto, estás removiendo un avispero. Mientras tanto, en casa, la tensión crecía como una tormenta a punto de estallar. Horacio, cada vez más inestable, llegaba borracho casi todas las noches. Sus ojos, antes llenos de sueños, ahora estaban inyectados en sangre,
y sus manos temblaban cuando intentaba sostener un vaso. Una tarde, Carmela lo encontró en el salón, con una botella de cerveza en la mano y 3 más vacías en la mesa. El aire estaba cargado del olor a alcohol y desesperación. ¿Estás bebiendo otra vez?, preguntó Carmela, aunque la respuesta era evidente. ¿Qué más da?, respondió Horacio con voz pastosa, su mirada perdida en la pared. Mamá está con la vecina, y tú siempre estás en tu maldito trabajo. ¿Trabajo para mantener esta casa?, replicó Carmela, conteniendo su furia. ¿Y tú, qué haces, Horacio? Emborracharte y culparme por todo. Horacio se levantó, tambaleándose, y su rostro se contorsionó en una mueca de ira. Yo, gritó, soy un obrero. Carmela, no como tú, la gran gerente que se cree mejor que todos. La discusión escaló rápidamente. Horacio, en un arranque de furia, arrojó la botella contra la pared. El cristal estalló, esparciendo fragmentos por el suelo, y Carmela retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza. En ese momento, la puerta se abrió y entró Dolores, que miró la escena con desprecio, como si Carmela fuera la culpable de todo. ¿Qué has hecho ahora?, espetó Dolores, ignorando el estado de su hijo. No es mi culpa, respondió Carmela, temblando de rabia. Tu hijo necesita ayuda, y tú lo sigues defendiendo como si fuera un santo. Dolores la fulminó con la mirada, sus ojos brillando con un odio que Carmela nunca había visto tan claramente. ¿Eres tú quien lo está volviendo loco? Siseo, siempre lo has sido. Si no fueras tan egoísta, tan fría, mi hijo estaría bien. Carmela sintió que la rabia le quemaba el pecho, pero se mordió la lengua. Sabía que cualquier réplica solo empeoraría las cosas. Esa noche, durmió en el sofá, incapaz de compartir la cama con Horacio. La carta anónima y las revelaciones del ático no la dejaban en paz. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Quién había enviado la carta? ¿Por qué ahora? Y, sobre todo, qué tan peligrosa era Dolores. Al día siguiente, Raúl la llamó con noticias que confirmaron sus peores temores. Julia había sido la primera esposa de Salvador y había muerto en un supuesto accidente automovilístico poco después de que Dolores llegara a la vida de Salvador como su nueva esposa. El detective había desenterrado un informe policial que indicaba que el accidente había sido investigado como posible homicidio, aunque el caso se cerró por falta de pruebas. Además, Raúl descubrió que Dolores había falsificado documentos para quedarse con la herencia de Julia, incluyendo la casa donde ahora vivían. Pero lo más inquietante era un detalle que Raúl mencionó al final. Hay rumores de que Dolores tenía un contacto en la policía local que la ayudó a encubrir el accidente. Si vas a enfrentarla, necesitas pruebas sólidas y un plan para protegerte. Carmela sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Era posible que Dolores hubiera matado a Julia, y si era así, ¿qué tan lejos estaría dispuesta a llegar para proteger sus secretos? Decidió confrontar a Dolores, pero primero necesitaba más información. Revisó las cartas de Julia nuevamente y encontró una mención a un abogado en Valparaíso, un tal Emilio Vargas, que había ayudado a Julia a redactar un testamento. Carmela contactó a Vargas, quien, aunque retirado, aceptó reunirse con ella en su casa. Emilio Vargas, un hombre de 70 años con gafas gruesas y una voz pausada, recibió a Carmela en su modesta casa en las afueras de Valparaíso. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros jurídicos y un gato gris dormitaba en el alféizar de la ventana, ajeno al peso de la conversación. Julia era una mujer extraordinaria, dijo Vargas, sirviéndote en tazas de porcelana, desportilladas, pero estaba atrapada en un matrimonio infeliz con Salvador. Él era un hombre violento, y cuando Julia intentó dejarlo, Dolores apareció en escena. No sé cómo, pero Dolores se ganó la confianza de Salvador y se convirtió en su sombra. Vargas reveló que Julia había redactado un testamento que dejaba la casa y una considerable suma de dinero a una organización benéfica para mujeres víctimas de violencia. Pero el testamento desapareció tras su muerte, y Dolores se presentó como la legítima heredera de Salvador, quien murió pocos años después en circunstancias igualmente dudosas.
aparentemente por una sobredosis de medicamentos. No tengo pruebas concretas, admitió Vargas, ajustándose las gafas, pero siempre sospeché que Dolores manipuló todo. Si puedes encontrar el testamento original, podrías reclamar la casa como heredera legítima, ya que eres la esposa de Horacio, el único hijo de Salvador. Pero ten cuidado, Dolores no es una mujer que se rinda fácilmente. Carmela salió de la reunión con una mezcla de esperanza y miedo. Si el testamento existía, cambiaría todo, pero también sabía que enfrentarse a Dolores era como jugar con fuego. Decidió seguir buscando en el ático, pero esta vez con más cuidado. Mientras Horacio estaba en la fábrica y Dolores visitaba a una vecina, Carmela revisó cada rincón del ático con una linterna. El polvo le irritaba los ojos, y las sombras parecían moverse a su alrededor, como si la casa misma estuviera observándola. En una vieja maleta, escondida bajo una pila de ropa mohosa, encontró un sobre sellado con cera. Al abrirlo, descubrió el testamento de Julia, intacto, con la firma de Vargas y 2 testigos. El documento era una bomba. No solo confirmaba que Julia quería donar la casa a la organización benéfica, sino que también mencionaba un fideicomiso secreto que Julia había establecido para su hijo, Horacio, para protegerlo de Salvador y Dolores. El fideicomiso, administrado por un banco en Santiago, contenía una suma de dinero que Horacio nunca había recibido. Dolores, al parecer, había interceptado las cartas del banco y se había asegurado de que Horacio permaneciera en la ignorancia, manteniéndolo bajo su control con promesas vacías y culpas manipuladoras. Carmela sintió una oleada de furia. No solo habían robado la herencia de Horacio, sino que Dolores había construido su vida sobre las ruinas de Julia, pero también había un destello de esperanza. Con el testamento, podía devolverle a Horacio lo que le correspondía y, al mismo tiempo, desenmascarar a Dolores. Sin embargo, la advertencia de Raúl resonaba en su mente. Dolores tenía conexiones peligrosas. Si descubría que Carmela tenía el testamento, su vida podría estar en peligro. Carmela decidió actuar con cautela. Guardó el testamento en una caja de seguridad en el banco y comenzó a planear su próximo movimiento. Mientras tanto, la situación en casa se volvía insostenible. Horacio, cada vez más sumido en el alcohol, había perdido su empleo en la fábrica tras llegar borracho al trabajo. Las peleas se volvieron más frecuentes y Dolores, en lugar de ayudar a su hijo, alimentaba su resentimiento contra Carmela. Una noche, Carmela llegó a casa y encontró a Horacio en la cocina con una botella de whisky casi vacía frente a él. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su voz era un gruñido apenas coherente. ¿Dónde estabas?, balbuceó, señalándola con un dedo tembloroso. Siempre desapareces. Estaba trabajando, Horacio, respondió Carmela, tratando de mantener la calma. Alguien tiene que pagar las facturas. ¿Trabajando?, se burló él, levantándose con dificultad. «O con tu amante. He visto cómo te mira Santiago, el vecino. Cree que no me doy cuenta, pero lo sé todo». Carmela sintió una punzada de miedo. Santiago Valdés, el vecino de mediana edad con una cicatriz en la mejilla, siempre había sido amable con ella, pero nunca había dado señales de nada más allá de una cortesía vecinal. Sin embargo, las palabras de Horacio la hicieron dudar, y si alguien más estaba observándola, alimentando los celos de Horacio, podría ser Dolores, manipulando a su hijo para mantenerla bajo control. La discusión escaló hasta que Horacio, en un arranque de furia, arrojó la botella contra la pared. El cristal estalló y Carmela retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza. En ese momento, la puerta se abrió y entró Dolores, que miró la escena con una expresión de desprecio. «¿Qué has hecho ahora?», espetó a Carmela, ignorando el estado de su hijo. «No es mi culpa», respondió Carmela, temblando de rabia. «Tu hijo necesita ayuda y tú lo sigues defendiendo como si fuera un niño». Dolores la fulminó con la mirada y por un momento Carmela sintió que esos ojos escondían algo más que odio, un cálculo frío, como si estuviera evaluando cuánto sabía Carmela. Esa noche, Carmela apenas durmió. Las palabras de la carta anónima resonaban en su mente. «Ten cuidado». Decidió que necesitaba más aliados. Al día siguiente,
Le confesó todo a Valentina, quien, aunque sorprendida, no dudó en apoyarla. «Esto es una locura, Carmela», dijo. Valentina, sus ojos brillando con una mezcla de preocupación y emoción. «Pero si vas a enfrentarte a Dolores, necesitas un plan. Conozco a alguien que puede ayudarte, Héctor Ramírez, un empleado de banco que sabe cómo mover dinero sin dejar rastro». Carmela se reunió con Héctor en una cafetería discreta en el centro de Valparaíso. El hombre, delgado y de mirada astuta, escuchó su historia con atención. «Técnicamente, como esposa de Horacio, tienes derecho a solicitar un préstamo contra la casa», le explicó Héctor, ajustándose las gafas. «Pero si Dolores tiene conexiones, podrían rastrearte. ¿Necesitas mover el dinero a una cuenta offshore antes de desaparecer?». Carmela asintió, aunque la idea de desaparecer la llenaba de vértigo. No solo quería dejar a Horacio, sino también hacer justicia por Julia. Con el testamento y el préstamo, podía despojar a Dolores de la casa y devolverle a Horacio su herencia, aunque fuera a través de la organización benéfica. Pero primero, necesitaba pruebas de las conexiones de Dolores. Raúl, el detective, continuó investigando y descubrió que Dolores había mantenido contacto con un hombre llamado Ignacio Cortés, un exoficial de policía que había sido despedido por corrupción. Cortés, según Raúl, había ayudado a Dolores a encubrir el accidente de Julia y posiblemente la muerte de Salvador. Pero lo más alarmante era que Cortés seguía activo, trabajando como solucionador para familias poderosas en Valparaíso. «Dolores no actúa sola», advirtió Raúl. «Si descubre que tienes el testamento, Cortés será el primero en aparecer y no es de los que hacen preguntas». Carmela decidió redoblar sus esfuerzos para protegerse. Cambió las cerraduras de su escritorio en la oficina y comenzó a llevar un pequeño aerosol de pimienta en su bolso. También instaló una cámara oculta en el ático por si Dolores intentaba buscar las cartas de Julia. Cada noche revisaba las grabaciones, pero no había señales de intrusos. Sin embargo, la sensación de ser observada no la abandonaba. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, notó que un hombre la seguía. Era alto, con una chaqueta de cuero negra y una cicatriz en la mano. Carmela aceleró el paso, su corazón latiendo con fuerza, y entró en una tienda para despistarlo. Cuando salió, el hombre había desaparecido, pero la experiencia la dejó temblando. Esa noche, le contó todo a Santiago, el vecino, que se ofreció a vigilar la casa. «No confío en Horacio ni en Dolores», dijo Santiago, su voz firme pero cargada de preocupación. «Si necesitas un lugar seguro, mi puerta está abierta». Carmela agradeció su oferta, pero no quería involucrarlo demasiado. Sabía que cualquier paso en falso podía poner en peligro a todos los que la ayudaban. Mientras Carmela planeaba su escape, Horacio se hundía aún más en el alcohol. Una noche, Carmela lo vio en un café con una mujer llamada Mariana Echeverría, riendo y besándola con una intimidad que la hizo sentir como si un cuchillo le atravesara el pecho. No eran celos, sino la confirmación final de que su matrimonio era una farsa. Horacio no solo bebía, sino que buscaba consuelo en otra mujer, sin siquiera intentar ocultarlo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Carmela decidió acelerar sus planes. Con la ayuda de Héctor, obtuvo el préstamo contra la casa. Firmando los documentos con mano temblorosa pero decidida, compró un boleto de avión a Madrid, un lugar lo suficientemente lejos para empezar de cero, y preparó su partida en secreto. Pero antes de irse, dejó una copia del testamento en manos de Emilio Vargas, con instrucciones de presentarlo a las autoridades una vez que ella estuviera a salvo en España. Sin embargo, un nuevo giro complicó todo. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de la cámara del ático, Carmela descubrió algo inesperado. Horacio, no Dolores, había estado revisando las cajas. En el vídeo, se le veía sosteniendo una de las cartas de Julia, leyéndola con una expresión de confusión y luego guardándola con manos temblorosas. Sabía Horacio más de lo que dejaba entrever. ¿Estaba protegiendo a su madre o buscando respuestas por su cuenta? Carmela decidió confrontarlo. La mañana siguiente, mientras Dolores aún dormía, lo encontró en la cocina con una taza de café frío frente a él. «Horacio, tenemos que hablar», dijo, sentándose frente a él. «Sé que estuviste en el ático.
¿Qué sabes de Julia? Horacio palideció, y por un momento, Carmela pensó que negaría todo, pero luego, con voz quebrada, confesó: no quería creerte, pero encontré una carta hace meses. Mamá me dijo que eran mentiras, que Julia era una loca que inventó historias para destruir a nuestra familia. Pero ahora no estoy tan seguro. Carmela sintió una mezcla de alivio y furia. Horacio había sabido algo todo este tiempo, pero había elegido ignorarlo, sumido en su alcoholismo y su lealtad ciega a Dolores. Tu madre no es quien crees, dijo Carmela, entregándole una copia del testamento. Julia era tu madre, Horacio, y Dolores te robó tu herencia. Horacio leyó el documento en silencio, sus manos temblando. Cuando terminó, sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, susurró. ¿Porque no confiaba en ti?, respondió Carmela con frialdad. Y tenías razón, estás demasiado roto para ayudarme. Horacio bajó la cabeza, derrotado. Por un momento, Carmela sintió lástima por él, pero la lástima no era suficiente para detenerla. Su decisión estaba tomada. Clímax, la confrontación final el día de su partida. Carmela regresó a casa por última vez. Horacio estaba borracho, sentado en la cocina con una botella de whisky casi vacía. Dolores, en un rincón, sollozaba, en silencio, su rostro una máscara de derrota. ¿Dónde estabas?, balbuceó Horacio al verla. Siempre desapareces. Esto se acaba, Horacio, dijo Carmela con voz firme, colocando una maleta en el suelo. Me voy, para siempre. Dolores se levantó de un salto, su rostro contorsionado por la furia. Ingrata, después de todo lo que hemos hecho por ti. Carmela la enfrentó, sacando las cartas de Julia y el testamento de su bolso. Todo lo que han hecho, dijo, mostrando la fotografía de Julia. Sé quién eres, Dolores, sé lo que le hiciste a Julia y cómo te quedaste con esta casa. Y Horacio, tu madre te ha estado robando toda tu vida. El rostro de Dolores palideció y sus manos temblaron. Horacio, confundido, arrebató las cartas y el testamento. Su expresión pasó de la incredulidad a la furia. ¿Es verdad, mamá?, gritó. Todo esto es una mentira. Antes de que Dolores pudiera responder, Carmela dejó un sobre en la mesa. Aquí está el contrato del préstamo, dijo con calma. La casa está hipotecada. Si no pagan, el banco se la quedará. Y el testamento de Julia ya está en manos de un abogado. Pronto sabrán qué hacer con ustedes. Horacio se abalanzó hacia ella, pero Carmela fue más rápida. Salió de la casa, cerró la puerta con llave y bajó las escaleras mientras los gritos de Horacio resonaban tras ella. En la calle, se encontró con Santiago, que estaba apoyado en la pared, fumando un cigarrillo. ¿Te vas?, preguntó, señalando la maleta. Para siempre, respondió Carmela, sintiendo el peso de su decisión. Buena suerte, dijo él, con una sonrisa triste. ¿Te mereces ser feliz? Carmela tomó un autobús al aeropuerto, dejando atrás la ciudad envuelta en niebla. En el avión, mirando por la ventanilla mientras despegaban, sintió que las cadenas de su pasado se rompían. Madrid la esperaba, con la promesa de un nuevo comienzo, pero en su bolso, junto al dinero del préstamo, llevaba una copia de las cartas de Julia. Algún día, pensó, contaría su historia. Algún día, la verdad saldría a la luz. En Madrid, Carmela alquiló un pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés, un lugar vibrante y multicultural que contrastaba con la monotonía de su vida anterior. Las calles estaban llenas de vida, vendedores ambulantes, músicos callejeros y el aroma de especias exóticas que flota va en el aire. Cada mañana, al salir de su apartamento, sentía el sol en la piel y el bullicio de la ciudad como un recordatorio de su libertad. Las heridas de su pasado no habían sanado del todo, pero cada día se sentía más fuerte, más ella misma, con el dinero del préstamo. Se dio un tiempo para adaptarse, pero no tardó en encontrar trabajo en una agencia de viajes boutique llamada Horizontes Lejanos. Su experiencia y pasión por el turismo fueron valoradas, y pronto se convirtió en una de las empleadas más respetadas de la empresa. Diseñaba itinerarios personalizados para clientes que soñaban con explorar el mundo, y cada vez que enviaba a alguien a un destino nuevo,
sentía que estaba viviendo un poco a través de ellos. En su tiempo libre, Carmela comenzó a escribir un blog anónimo titulado Cartas desde la niebla. En él, relataba no solo su historia, sino también la de Julia, con la esperanza de que alguna mujer en una situación similar encontrara el valor para romper sus propias cadenas. El blog ganó popularidad rápidamente y los comentarios de lectoras de todo el mundo la llenaron de un propósito que nunca había sentido antes. Mientras tanto, en Chile, el testamento de Julia desencadenó una investigación. Emilio Vargas presentó el documento a las autoridades y la organización benéfica reclamó la casa. Dolores fue interrogada por la policía y aunque negó todo, las pruebas eran abrumadoras. Ignacio Cortés, su contacto en el bajo mundo, intentó intimidar a los testigos, pero Raúl, el detective, había reunido suficiente evidencia para implicarlo también. Dolores perdió la casa y enfrentó cargos por fraude y falsificación. Horacio, devastado por la traición de su madre y la partida de Carmela, buscó ayuda para su adicción al alcohol. Ingresó en un centro de rehabilitación, donde comenzó a reconstruir su vida, paso a paso. Nunca supo dónde estaba Carmela, pero en su corazón deseaba que estuviera bien. El fideicomiso de Julia fue liberado y Horacio recibió el dinero que su madre le había ocultado, lo que le permitió empezar de nuevo, aunque con el peso de sus errores. Carmela, desde su nueva vida en Madrid, miraba al horizonte con esperanza. Había dejado atrás la niebla, pero llevaba consigo las lecciones de su pasado. Cada atardecer, cuando el cielo se teñía de naranja sobre los tejados de la ciudad, sentía que no solo era libre, sino que estaba viva, verdaderamente viva, por primera vez en mucho tiempo. Y en cada paso, en cada palabra que escribía, en cada sonrisa que compartía, estaba construyendo un futuro que era enteramente suyo. Y aquí termina esta intensa historia. ¿Qué les pareció el destino de Carmela? ¿Creen que hizo lo correcto al enfrentarse a Dolores y reclamar su libertad? Déjenme sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse para más historias llenas de intriga y emoción. Nos vemos en el próximo video.